Hola, soy Andrea Sánchez Burgos y hoy estamos en Jueves de Inspiración. ¿Qué es Jueves de Inspiración? Es una sección en donde voy a hablar acerca de lugares, personas, objetos, estilos que me inspiran en mi vida, en mi carrera profesional, en lo espiritual. Y hoy el turno es para un hombre que me pone a hablar de Barcelona, ciudad maravillosa, un hombre que nos pone a hablar de arquitectura. Hablar de él es hablar de masonería también. Hablar de él es hablar de Antoni Gaudí. Bueno, ¿por qué hoy la inspiración es Antoni Gaudí? Porque tuve la oportunidad de conocerlo en una de las ciudades más maravillosas, conocer su obra que sin duda es una oda a la naturaleza. Fue un arquitecto adelantado para su época, una persona que se alejó de racionalismos por creer en él mismo. Tenía una capacidad imaginativa maravillosa y plasmó todo lo que tenía en su mente en la realidad. Él no trabajaba con planos arquitectónicos, sino que plasmaba lo que tenía en su mente directamente en maquetas. Era un hombre que creyó en la naturaleza. También fue católico, supo que la visión de la naturaleza era la armonía perfecta del cosmos. Por lo tanto, si la naturaleza era perfecta, pues era la maestra perfecta para la arquitectura. Los acontecimientos surgen a finales del siglo XIX. Antoni Gaudí nació el 25 de junio de 1852 en Tarragona, una ciudad que queda más o menos a 1 hora de distancia de Barcelona en carro. En ese momento prevalecía el arte medieval en Cataluña. Antoni Gaudí también amó su tierra catalana y se inspiró en los pueblos catalanes en su obra. Decía que los pueblos catalanes eran creativos, llenos de arte y originalidad. Y esto se ve claramente en su obra después. Antoni Gaudí nació de una familia de clase media-baja. Él tuvo una enfermedad desde su infancia que se llamaba reumatismo articular. Esta enfermedad le afectó directamente a las articulaciones y a los huesos, por lo tanto no podía ser un niño como los otros, que corría, que jugaba mucho, y estuvo mucho tiempo de su niñez muy pasivo, pero esta pasividad le ayudó a contemplar la naturaleza, a contemplar el trabajo de su padre como calderero, lo que le dotó de una sensibilidad maravillosa que después se iba a reflejar claramente en su obra. Los caldereros son las personas que forjan con fuego el metal. Esto llenó de imaginación total a Antoni Gaudí. A los 16 años se fue a Barcelona a estudiar arquitectura y encontró una Barcelona en la que primaba la burocracia, la aristocracia, y que la fuerza de la mano de obra eran los trabajadores populares. Antoni Gaudí empezó siendo un muchacho con idealismos sociales. En ese momento, Antoni Gaudí necesitó trabajar con arquitectos en despachos para pagarse sus estudios. Aquí es en donde entró en unas tertulias anticlericales. ¿Qué son tertulias anticlericales? Estas tertulias se hacían para hablar acerca de lo que no estaban de acuerdo con la iglesia de ese momento y de esa sociedad. Se dice que estas tertulias se hicieron bajo el nombre de la masonería, en logias secretas. ¿Qué es la masonería? Es una sociedad secreta que apuesta por enseñar a través de la moral. Enseña a todos sus miembros
a tener el poder de la escucha, el poder de la decisión, el poder de la tolerancia de la palabra. Esta logia se centra en las enseñanzas con alegorías y con símbolos, lo que claramente se ve después reflejado también en su obra, sobre todo en la Sagrada Familia, en donde Antoni Gaudí dota de símbolos el interior y el exterior de esta gran obra maestra. Como está llena de símbolos, los símbolos de la masonería son símbolos basados en las enseñanzas de la construcción. Los símbolos que predominan en la masonería son la escuadra y el compás. La escuadra significa la virtud que cada uno de sus miembros debe tener y el compás, los límites que también cada uno debe tener para con la naturaleza y para con los demás. La G y la A significan Great Architect, gran arquitecto del universo. Gaudí se enamora de los símbolos y empieza a ver que en ese momento los arquitectos hacían una arquitectura muy racional, muy sencilla, y él, con su visión de la naturaleza tan perfecta, tan orgánica, y con su visión del trabajo de su padre también, forjando formas mucho más estructuradas, empieza a buscar referentes en la arquitectura africana, en la arquitectura antigua árabe y también de Asia. En ese momento, Barcelona está sufriendo una tensión entre los trabajadores y la burocracia. Los trabajadores quieren más justicia, quieren mejores lugares para trabajar, más aseo, mejor pago. Entonces, como Gaudí era un chico con ideales muy sociales, se emprende una ciudadela industrial que no posea amos, que sea solamente un reinado de la anarquía. Y aquí es donde Antoni Gaudí se pone enfrente y desarrolla lo que va a ser sin duda algo espectacular en su obra, en su arquitectura, el arco catenario. La catenaria. Si esta cadena está colgando, quiere decir que está sometida a una tensión. Esta tensión, si la volteamos, si la giramos en vez de eslabones con materiales más resistentes, como piedras o ladrillos, vamos a tener el arco catenario. Porque esa tensión de la catenaria funciona exactamente con las mismas fuerzas de tensión. Esto quiere decir que es el arco mecánico por excelencia. En ese momento llega un empresario potenciador de artistas que ve la obra de Gaudí y sin duda lo quiere conocer. Este personaje es Güell, el conde Güell. Este personaje también se dice que era masón y fue básicamente uno de los clientes mayores de Antoni Gaudí. Él tenía fuertes idealismos aristócratas y de la burocracia. Entonces, él le pidió a Antoni Gaudí que mejorara su casa y que en su casa, en su vivienda personal, plasmara lo que él era y lo que reflejaba la Barcelona de esa época, la Cataluña de esa época. Entonces, sin duda, él creía que era una pirámide en la que él estaba en la cima como patriarca y iban descendiendo todos los campos sociales a través de esta pirámide. Allí fue en donde forjaron sus mayores relaciones con Antoni Gaudí. Y Barcelona se convirtió ahora en una Barcelona en la que reinaba la creatividad y que estaba mejorando la economía. Llegaron muchos inversores emigrantes y Barcelona tenía una inspiración inglesa y de los Países Bajos. Pero en este momento la clase popular entró en huelgas. Estaban muy insatisfechos con los pagos, con los tratos, con la Barcelona de ese momento. Entonces, la iglesia vio que se necesitaba poner un templo expiatorio allí en la ciudad, un templo que expiara los pecados,
de la humanidad. Allí es donde deciden la construcción de la Sagrada Familia, porque la Iglesia decía que las relaciones con los trabajadores deberían ser como una familia, que la familia hace caso al Padre. Por eso la Sagrada Familia inició sus construcciones. Pero necesitaban a un joven que tuviera mucha creatividad, mucha capacidad imaginativa, pero también que estuviera dispuesto a cobrar poco por desarrollarla. Entonces, Antoni Gaudí entró a hacer lo que iba a ser sin duda su gran obra maestra. Y a sus 31 años era uno de los arquitectos más reconocidos y con clientes muy poderosos como eran el Conde Güell y la Iglesia Católica. La Sagrada Familia viene a convertirse en el hogar y en el refugio para los pecadores, para la clase popular de la ciudad, porque es el lugar en donde redimen sus pecados. Y Antoni Gaudí, con su experiencia en la masonería, con su experiencia con la Iglesia Católica y con sus ideales socialistas, sabe que sin duda él va a plasmar todo su ser aquí, en la Sagrada Familia, en donde plasma lleno de simbologías todo lo que describe la Biblia católica de ese entonces. Por eso encontramos en su fachada principal la fachada del nacimiento. Donde se ve toda la natalidad que surgió alrededor de Jesús. Luego está la fachada de la pasión, en donde se plasma el sacrificio y la muerte de Jesús. La fachada del ábside. Ábside es el altar mayor que hay en una iglesia. Está dedicado a la Virgen María. Y finalmente la fachada de la gloria. Se llama fachada de la gloria porque muestra lo glorioso del origen y de la humanidad. Aquí se plasman los orígenes, como ya lo dije, de la humanidad, la naturaleza, la pasión de nosotros, el crecimiento, la contemporaneidad en la que estamos, también el trato de la humanidad con la naturaleza. A lo largo de su vida, Antoni Gaudí sufrió el ver morir a su madre, a sus hermanos. También se hizo cargo de una de sus sobrinas que sufrió de alcoholismo, también finalmente se murió. Y también vio morir a su padre. Vio también la Semana Trágica de Barcelona, que fue en donde estalló todo el populismo inconforme con la burocracia, en donde estallaron iglesias, monumentos. Finalmente el ejército de Barcelona hizo un golpe en los barrios populares del momento. Todo esto hizo que Antoni Gaudí enfocara en su obra. En este momento, Güell quiso realizar lo que serían los jardines de la ciudad, porque él había visto que existían ciudadelas jardín en Inglaterra y quiso plasmarlo en Barcelona. Aquí viene Antoni Gaudí a hacer el Parc Güell, en donde desarrolla creativamente su técnica de trencadís. ¿Qué es el trencadís? Básicamente es reutilizar todo lo roto, unirlo y crear arte con lo roto, con lo que está golpeado y dañado. Aquí en el Parc Güell, Antoni Gaudí aprovecha todos los materiales que nacen para construir exactamente con ellos mismos, para preservar la naturaleza, que es su amor, su musa. También los jardines los planta con las flores
que dan naturalmente en ese terreno. Y se hace una ciudadela en la que en los jardines se desarrolla totalmente la sociedad, porque en lo que es la ciudad no se puede desarrollar la sociedad. La ciudad es una ciudad de pecado y caos, por eso los jardines están a las afueras. Se piensa vender cada una de las fincas o cada uno de los terrenos a muchas familias barcelonesas, pero es un fracaso. Entonces, en este Parc Güell solamente viene a vivir el conde Güell, que le deja una de las parcelas para Antoni Gaudí, que viva con su sobrina y con su padre, y solamente una familia compra una de las parcelas. Entonces no fue muy exitoso el proyecto y Antoni Gaudí empieza a enfermar por tanto sufrimiento que ve en su vida. Pero en ese momento Antoni Gaudí es muy apetecido y muy famoso. En ese momento le otorgan la construcción de La Pedrera. La Pedrera es en catalán, significa la cantera. Y básicamente aquí confían totalmente en él y le dejan hacer lo que quieran. Queda en una de las calles más reconocidas de Barcelona, en el Paseo de Gracia, en donde las casas están muy encerradas y suelen ser muy oscuras, pero él logra hacer lo que muy pocos hicieron. Llena de una genialidad esa construcción, con muchísima luz, con espacios para jugar, para que las personas jueguen, para que se encuentren, terrazas de encuentro, lo que pocos habían hecho. Pero surge una polémica muy grande en ese momento y esto es devastador para Antoni Gaudí, porque él hace en La Pedrera una fachada ondulante pétrea en donde él plasma su visión y su tristeza con lo que está ocurriendo en ese momento en Barcelona. Esa guerra por lo material, esa guerra entre los trabajadores y la burguesía. Entonces a nadie le gusta esta masa durísima en mitad y en pleno centro de Barcelona. Esto es devastador. Luego su sobrina se muere, él entra en una enfermedad. Ya empieza a enfermarse, a llevar una vida austera, a no estar tan de acuerdo con lo que él antes era tan fiel de la burguesía. Así que decide irse y pasar sus días y sus noches en la Sagrada Familia haciendo el interiorismo, terminando su construcción. Y la dota de un realismo mágico porque cada una de las figuras naturales, de la simbología que él hace, la hace totalmente realista. Entonces él coge hojas y las forja como moldes directos y reproduce figuras totalmente originales y con las dimensiones originales de la naturaleza. Hace lo mismo con los patos, trae muchos actores y modelos, personas para formar y para hacer estas fachadas de la natalidad y demás. Pero vive tan callado, tan simple, tan austero, que al finalizar sus días ya Gaudí era una leyenda, ya no era reconocido. Era alguien tal vez mente que se había ido a vivir adentro de su obra. Es tan así que Antoni Gaudí estaba caminando por las calles de Barcelona a sus 74 años y lo atropelló un tranvía. Fue llevado al hospital pensando que era un indigente. A los 3 días murió como un indigente. Pero sin duda nos dejó una arquitectura del modernismo, una Barcelona maravillosa. Nos dejó también la mente y el pensamiento de que podemos hacer
lo que nuestra imaginación nos diga, de que podemos hacer arte en las construcciones y de que podemos dotar al mundo de belleza. Finalmente, como conclusión, les digo que Antoni Gaudí es mi inspiración porque pienso que no debemos solamente vivir en torno a una vida materialista, no, eso se va, sino en lo que podemos dejar en un legado, en servir a los demás, en dejar belleza al mundo. Esto es lo que más me inspira de Antoni Gaudí. Al finalizar sus días, todos sus bienes los dejó para la Sagrada Familia, su bebé o su obra. Pero dejó muchísimo más en nuestra vista, en nuestros corazones, una pasión. Espero que les haya gustado esta inspiración de hoy. Me pueden comentar qué otra cosa quieren saber de inspiración y hasta otro jueves de inspiración. Los dejo, que estén bien. Chao.